Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Vamos a continuar con las lecciones que tenemos sobre la teología bíblica de la fe. Bueno, en estas lecciones anteriores hemos estado hablando sobre precisamente lo que es la salvación por la fe, la justificación por la fe y la santificación por la fe. Y nuestra base para la fe siempre será la Biblia. Entonces, la Biblia es la fuente de nuestra fe. Por ella empieza la fe, se motiva la fe y en ella concluye la fe. Es la palabra de Dios. La fe que surge de otro lado, que se activa de otra forma, esa fe va a ser solamente fe humana, que se limita a las capacidades y las posibilidades del hombre, de su mente y en su alma. Pero la fe en Cristo Jesús, la fe en Dios, la fe bíblica, es la fe que trasciende, es la fe que va mucho más allá del mundo compuesto por el humano. Es ahora puesta en el Rey soberano de todo el universo, esa fe trascendente. Muy bien, en este día estaremos estudiando la siguiente lección, y hay algo que nos enseña Juan. Dice que en el capítulo 1, versículo 12 del Evangelio de San Juan, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que es cuando la gente cree, se entrega a Jesucristo, pone su fe en Jesucristo, entonces en ese momento viene a ser hijo de Dios, no antes. Es en ese momento cuando uno se entrega a Jesucristo, cuando uno cree, deposita su fe en Cristo, entonces es adoptado por Dios como hijo legítimo, hijo con todos los derechos, con todas las responsabilidades y con todos los privilegios que un hijo de mayoría de edad puede tener. Entonces Dios nos llama a sus hijos del Altísimo, hijos de Dios, no solamente porque somos creación de Él, sino porque ahora entramos en una nueva relación mediante la fe en Cristo, en el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios, no por creación, sino porque entramos a esta nueva relación con Dios, esta nueva forma de vida en Cristo, que es en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en su sacrificio. Muy bien, es muy importante entender que no se trata solamente de saber de Dios, de saber que existe Dios, de conocer que hay un Dios, de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, de tener o profesar tal o cual religión, de cumplir con tales o cuales deberes morales y espirituales. No se trata de eso. Eso no lo hace o no lo convierte en un hijo legítimo de Dios, en un hijo adoptado por Dios, sino la fe, dice Juan, repito, en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes de eso, antes de esa decisión de recibir a Cristo Jesús, de poner nuestra fe en Cristo Jesús, de basar nuestra fe en Cristo Jesús, no éramos hijos. Entonces venimos a ser hijos de Dios según lo que la Biblia nos enseña, según lo que el Evangelio según San Juan nos enseña. Venimos a ser hechos hijos de Dios al momento de recibir a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestra vida, para que Él, a través de esa relación que empezamos, esa nueva forma de vida que empezamos en Él, entremos a la familia del Dios Altísimo. Juan presenta a Jesús como el autor de una nueva creación. Ya el mundo es la creación de Dios. Usted, todos los seres humanos somos la creación de Dios, creados por Dios. Pero ahora, los que estamos en Cristo Jesús, somos una nueva creación. ¿Por qué? Porque hay novedad de vida. Hay diferencia en la vida que es sin Cristo y la vida que es en Cristo, por medio de la fe solamente.
No estamos hablando de practicar tal o cual doctrina, tal o cual religión. No, no, no. De basarnos específicamente en la Biblia. Ya usted practicará la doctrina que usted considere la doctrina sana o la buena doctrina. Pero antes de eso, usted necesitará entregar su vida al Señor Jesucristo para que todo lo demás tenga algún sentido hacerlo. De hecho, si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, por más que profese una religión o una doctrina, que conozca que hay un Dios allá en el cielo, usted no viene a ser hijo de Dios, no pertenece a la familia de Dios si antes no ha recibido a Jesucristo como su Salvador o, y también, perdón, no ha creído en Jesucristo como su Salvador. Él así le da a usted y a mí eh, el derecho, nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Recuerde que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, unigénito. ¿Qué quiere decir eso? El único engendrado por Dios es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros venimos a ser hijos de Dios, hechos hijos de Dios, pero por adopción. Eh, esto debe de quedarnos claro porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Él mismo, el Señor Jesucristo, Él es la luz de esta nueva creación. Cuando uno está en Cristo, Él alumbra entonces esta nueva forma de vida. Él es el que guía esta forma de vida y todas las tinieblas, la oscuridad de la maldad se disipa, se va, se quita. Entonces nosotros tenemos claridad. Usted puede tener claridad en su mente por la luz que Jesucristo le da. Eso lo dice en el mismo evangelista, el mismo evangelio según San Juan. Él nos enseña que Él es la luz de los hombres, la vida de los hombres, porque la vida está en Él. Dice en el versículo 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. En Jesucristo, nosotros tenemos esa esperanza, porque Él es la fuente. Según la Biblia nos enseña, Jesucristo es la fuente de vida. Él es el autor, la fuente de la vida que usted tiene y la vida que yo tengo, tanto física como espiritual, viene del Señor Jesucristo. Corroboro, ya lo leí antes, dice, estamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Él es la luz, Él es la vida, el autor. Usted y yo tenemos vida gracias, no a la naturaleza, no al ciclo reproductivo, sino a Dios. Él es el que establece este ciclo reproductivo en todos los seres vivos. Entonces, de Él viene la vida tanto física, pero también espiritual. Entonces nosotros en Cristo Jesús venimos a ser hijos de Dios, venimos a nacer en una nueva vida. Ahora somos una nueva generación espiritual en Cristo Jesús. Repito, Él es el autor de la vida, tanto física como la vida espiritual. Él es la luz que trae la verdadera dirección a los hombres. Por eso las oscuridades del mundo no se pueden oponer a la luz. Y jamás podrán apagar esta luz. Porque es el Señor Jesucristo el que la emite, el que la da, el que irradia esa luz. El hombre, acuérdese que desde el principio ha estado enemistado con Dios porque ha perdido su relación con Dios, desde Adán. Entonces, en Jesucristo volvemos a tener esa relación con Dios, volvemos a tener ese acercamiento y esa libertad con Dios. El Logos, o sea, Jesucristo, lo que dice Juan aquí en el principio era el verbo. Ese verbo vino y habitó entre nosotros y toda la deidad está en Él, en Jesús, en
Jesucristo. Entonces, Él vino a iluminar a cada hombre, a cada habitante. El problema fue que el hombre no ha aceptado a Jesucristo, no lo aceptó, no lo reconoció como su Salvador cuando vino. Fue la razón, ¿verdad? Que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, pero Él resucita. O sea, las tinieblas no pueden detenerlo, el pecado, la maldad no puede detener el plan redentor, el plan poderoso de nuestro Dios. Entonces nosotros venimos a ser hijos de Dios. Dice, aquella luz verdadera, sigo en el versículo, en el capítulo 1, pero ahora el versículo 9 del Evangelio de San Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Desafortunadamente, mis hermanos, aún en nuestros días el mundo no le reconoce. Mucha gente no le reconoce, no le conoce. Algunos sí profesan o sí hablan de creer en Dios, de saber que hay un Dios, pero no lo han recibido, no han depositado su fe en Él, y entonces ese hecho no los convierte en hijos de Dios. El Hijo de Dios es aquel que lo recibe, según Juan, y que se entrega a Él y lo reconoce. No, el hecho de recibir a Jesucristo no es nomás saber que hay un Dios y hablar cosas de Dios. Recuerde, cambio de vida, cambio, regeneración, una nueva creación, una nueva generación, una mente distinta, un corazón distinto, se puede decir, una raza distinta, la que no es la raza caída, sino la raza salvada por el Señor Jesucristo, que muestra que hay diferencia. Nosotros somos los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, que aquí estaba leyendo que el mundo no le conoció porque a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, versículo 11, y el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, les dio potestad, aquí no quiere decir que les dio el poder de ser hijos de Dios, no, más bien les dio el privilegio, así se debe traducir esa palabra de potestad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. En Él está la vida, en Él está la luz. Ahora, cuando somos hechos hijos de Dios, a través de la fe en Jesucristo, entramos a ese nuevo camino, a esa nueva estación en la vida, a esa nueva forma de vida donde es iluminada y guiada solamente por Jesucristo. Los hijos de Dios no somos hijos de Dios por medio del nacimiento físico. El Señor Jesucristo sí. No somos hechos hijos de Dios por mera iniciativa humana. Más bien, dice la palabra de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, estamos hablando de una posición de hijos, no físicamente hablando, sino espiritualmente hablando, que al final lo que trasciende, recuerde que es lo espiritual, lo que es carne, lo que es carnal, lo que es humano, se queda en el mundo y en algún momento se convertirá lo que es polvo en polvo, dice la Biblia. Esa es los resultados de la obra sobrenatural del Padre en nosotros. Regenera nuestra humanidad y empezamos a vivir una nueva naturaleza. Lo que quiere decir el hecho de la regeneración es un cambio de naturaleza. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo en su corazón, definitivamente no puede ser el mismo. Habrá cambios. Ahora, esos cambios no se darán porque usted pertenece a tal o cual iglesia, porque usted ya se viste diferente, porque usted ya se levanta los domingos a ir a la congregación, a la iglesia. No se refiere tanto a esos cambios, sino al cambio de mentalidad, porque usted ya no piensa diferente, porque usted ya no habla diferente,
porque usted ya no cree como creía antes. Ahora todo ha cambiado, ahora cree diferente, ahora el mundo lo ve muy distinto porque lo ve alumbrado por la luz del Señor Jesucristo. Así es como se interpreta ahora lo que vemos y lo que vivimos en el mundo, a través de la luz que el Señor Jesucristo trae a nuestras vidas. Ese es lo que se llama la regeneración, un cambio de naturaleza. Ese es lo importante. Y lo que hemos visto, la justificación viene también. Ahora es un cambio de estado, ya no estamos en lo mismo, estamos en una situación diferente, ahora somos santificados, nuestro carácter empieza a ser diferente, cambia. Ahora somos adoptados, lo cual quiere decir que cambiamos de posición, ya no somos hijos, o sea, lo único que de perdición, de pecado, ahora somos hijos de Dios. Muy bien, muy importante. Cuando la palabra de Dios, cuando Pablo se refiere a hijo, está hablando de dar a luz precisamente a niñitos, a hijos. Pero cuando el apóstol habla de que venimos a ser hijos de Dios, no necesariamente está puntualizando la palabra en concreto de adopción, pero sí se entiende por la forma en que él usa la metáfora para esta enseñanza. El asunto es que cuando la palabra que se usa para hijos de Dios es cuando ya el niño es maduro, es grande, donde ya, cuando en el tiempo de los romanos, de los hebreos, en la edad bíblica, el niño no tenía los derechos de un adulto. Se consideraba también como un siervo, como lo que es el mismo esclavo de la casa. O sea, no tenía esos derechos, no tenía las obligaciones de un hijo maduro. Hasta que cumplía 15 o 16 años de edad, entonces el hijo empezaba a ser tratado como adulto, como una persona que tenía todos los derechos de ser hijo de esa familia. Entonces, en Cristo, cuando venimos en Cristo, se refiere precisamente a eso. No niños sin derechos, sino a esos hijos que ya tienen la edad suficiente para tener todos los derechos y todas las obligaciones que le confiere ser hijo de esa familia. Eso es solamente para los que resuelven seguir a Jesús. Los que resuelven, los que deseamos, los que resolvemos, los que de una vez decidimos seguir a Jesús, al instante experimentamos un milagro, lo que se conoce como un principio de vida. O sea, empezamos una nueva vida, dice la palabra que es una novedad, es novedad de vida. Y esto es que estamos entrando a la familia del Padre. Recuerda que Jesús una vez habló con unos religiosos de su tiempo que les fue muy directo y muy duro y les señaló y les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. El Señor Jesús dijo: yo no reconozco a ustedes como hermanos míos, como hijos de mi padre. Ustedes son hijos pero de otro, el diablo. Entonces desafortunadamente esa es la realidad. Solamente hay una forma de ser hijos de Dios, solamente hay un camino para ser hechos hijos de Dios. Es a través de la palabra, es a través de lo que, como Juan nos enseña, a los que le reciben y a los que creen en su nombre. Muy importante. Nosotros debemos demostrar ese cambio. Debemos de entenderlo, debemos de verlo. O sea, si no hay un cambio, si no hay una nueva mentalidad, si no hay luz no humana, no nuestra, no filosófica, no de aquí del mundo, una luz diferente, luz que alumbra, nos hace entender la diferencia entre ser hijos de Dios y ser y no ser hijos de Dios, ser hijos de perdición. Esa luz la entendemos inmediatamente, o sea, nos hace entender la luz, nos hace entender esa realidad inmediatamente. Podemos cambiar, podemos
en mirar las cosas de una forma muy distinta. La salvación, mis hermanos, está disponible a todos los pueblos, a todas las razas y las culturas, pero hay que obedecer los parámetros exigidos por Juan aquí, por la palabra de Dios, que es recibir y es creer. Esos son los parámetros. No se puede salir, no hay otra forma, no hay otro camino de ser para poder llegar a ser hijos de Dios. Tiene que ser a través de estos parámetros, de estos lineamientos que marca la palabra del Señor. Creer y recibir a Jesucristo. Eso lo enseña la Biblia. Por eso estamos basando estas lecciones enseñando la teología bíblica de la fe. O sea, la fe es en la palabra, es a través de la palabra y es por la palabra. Entonces, fuera de la palabra, nuestra fe no es fe legítima, no es fe trascendente, no es fe poderosa. Es simplemente fe en fe, fe en el humano, fe en las cosas de la vida, fe en la religión, fe en la doctrina, pero no fe en Dios, no fe trascendente, no fe poderosa. La fe poderosa es la fe que nos guía, nos enseña la palabra bendita de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa fe motivada por la palabra de Dios, esa fe enseñada por la palabra de Dios, es la fe que necesitamos nosotros profesar, creer. Esa fe es la que nosotros debemos activar. Por la palabra de Dios somos desafiados a activar esta fe. Insisto, para lograr ser un hijo de Dios, guíese por la palabra de Dios. Marca lineamientos y parámetros. 2. Repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay otra forma. Entonces, nosotros ahora, mis hermanos, en Cristo Jesús tenemos una nueva posición. Ahora tenemos privilegios, tenemos ventajas, tenemos promesas, tenemos el favor de Dios. ¿Por qué? No porque lo ganamos, sino porque Dios nos lo ha dado. A los que no son regenerados, no son cambiados. Fíjese bien, hay una diferencia aquí, ahora podemos entenderlo, que los que están en Cristo Jesús son regenerados. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vimos al principio, es un cambio de vida, somos diferentes. Los que no han cambiado siguen las corrientes del mundo, siguen las doctrinas, siguen las religiones. Esos les da la impresión de que los creyentes en Cristo no son diferentes a ellos, pero para Dios sí hay una distinción, sí hay una diferencia muy, muy marcada, porque el Señor nos ha dado la vida, su espíritu y su naturaleza santa. Eso es muy importante tenerlo en nuestro corazón. Mucho antes de la creación ya se había predestinado que mediante la sangre del unigénito Hijo de Dios los creyentes obtuviéramos esos regalos, esas dádivas que la adopción como hijos nos confiere, nos da. Muy bien, mis hermanos, esta es la lección para el día de hoy, muy importante. Ahora le dejo la tarea. Recuerde que siempre lo he dicho y lo diré, que es muy importante leer. Lea mucho, pero sobre todo lea la palabra de Dios, la Biblia, porque si usted no lo lee, no lo hace así, entonces usted está condenado a creer lo que le digan. Muy bien, tarea. El lunes usted leerá el Salmo 54, 55 y 56 y 1 Corintios 15. El martes usted leerá el Salmo 57, 58 y 59 y 1 Corintios 16. El miércoles usted leerá Salmo 60, 61 y 62 y 2 Corintios. Ya empezamos la siguiente carta de Pablo a los Corintios, que es la 2 Corintios, y va a leer el capítulo 1. El jueves usted leerá el Salmo 63, Salmo 64 y Salmo 65 y 2 Corintios capítulo 2. El viernes usted leerá
Salmo 66, Salmo 67 y Salmo 68. También leerá 2 Corintios capítulo 3. El sábado usted leerá Salmo 69 y Salmo 70 y 2 Corintios capítulo 4. El domingo usted leerá Salmo 71 y Salmo 72 y 2 Corintios 5. Muy bien, mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.